Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a tocar un nuevo tema respecto al área de habilidad verbal. Cuando nosotros, sí, vamos a elaborar textos, nos vamos a encontrar con una gran variedad de textos, ¿sí? No solamente para elaborarlos, sino también para poder interpretarlos. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a interpretar textos narrativos con un formato lineal, ¿no? Inicio, nudo y desenlace, pero también vamos a tener textos discontinuos, ¿sí? Los cuales nosotros vamos a tener que interpretar y analizar también los niveles de la lectura, ¿no? Cuando nosotros tenemos un texto narrativo, nos preguntan, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes son los personajes principales? Lo mismo vamos a tener de los textos discontinuos, pero a diferencia de que vamos a tener otro formato. Es por ello que nosotros el día de hoy vamos a ver uno de los tipos de textos discontinuos, que es la infografía. Cuando nosotros hablamos de infografía, vamos a hacer referencia a esa representación visual. Este tipo de textos yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes lo han visto ya que cuando caminamos por la avenida, no sé, nos entregan quizás una publicidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos va a estar compuesta por imágenes y texto, en la cual se va a combinar diversos tipos de recursos. Por ejemplo, fotografías, ilustraciones que son imágenes, gráficos, textos, pero aquí en este tipo de textos vamos a tener textos breves, dibujos, iconos, mapas que nos detallen o nos especifiquen un tipo de información. ¿Ya? Por eso es que vamos a tener una variedad de infografías. Por ejemplo, una infografía informativa, que normalmente en este tipo de infografías nosotros vamos a encontrar cuadros, ¿sí? Mapas que nos van a dar una información referente, no sé, al clima, referente a la población de pobreza, ¿cierto? Mayormente este tipo de infografías van a ser usados por empresas, ¿no? Que nos van a querer dar un tipo de información. Infografía geográfica nos van a localizar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un centro turístico o a un lugar turístico, por ejemplo, siempre nos dan una cartilla, ¿no? Donde nos detallan, por ejemplo, dónde están las ruinas, qué cosas vamos a encontrar en este lugar, ¿cierto? Nos van acompañando imágenes, ubicaciones, detalles, ¿cierto? Entonces, una infografía geográfica, comparativa, donde vamos a comparar avances, ¿no? Cuánto de tecnología, por ejemplo, usan los estudiantes en la actualidad con nuestros antepasados. Por ejemplo, si yo quiero detallar ello, puedo hacer una infografía. Infografía secuencial, ¿no? Acompañado de una secuencia de hechos, que es lo que yo voy a realizar, ¿no? Proceso, cronológica de temporabilidad. Por ejemplo, cuando yo quiero indicar, por ejemplo, la etapa de evolución de la cultura chavín, por ejemplo, qué antecedentes tuvo para que se pueda lograr descubrir la cultura chavín, ¿no? Infografía jerárquica, ¿no? De niveles, donde nos van a especificar niveles de información dependiendo el tipo de información que yo quiero elaborar, ¿no? Ahora, ¿cómo yo creo una infografía? Primero, ¿qué debo de hacer? Seleccionar el tema. Debo de hacer una investigación profunda, ¿sí? Sobre un tema en específico para que una vez que yo tenga la variedad o la información sobre el tema, voy a recopilar la información donde voy a investigar a profundidad, ¿no? Todas sus características, su importancia y vamos a elaborar un boceto. El boceto hace referencia a un borrador, ¿no? Vamos a elegir qué imagen voy a colocar para este tipo de información. Quizás voy a colocar un pequeño texto, entonces, ¿qué imagen va a ir ahí? ¿Qué color voy a usar? ¿Qué tipo de texto? ¿Qué tipo de título? ¿Qué tipo de letra? ¿Por qué? Porque las infografías, su finalidad es llamar la atención de la persona que lo está leyendo. ¿Sí? Ahora, y por último, vamos a escoger un programa para desarrollarlo, ¿no? Este proceso de creación de la infografía es en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, hay muchos programas que yo puedo elaborar, en la cual voy a poder elaborar infografías, ¿no? Te voy a tener plantillas listas, pero sí, yo lo voy a adecuar de acuerdo a la información que yo quiero brindar. Sí, entonces todo ese proceso yo debo de seguir para la elaboración de mi infografía, ¿no? ¿Cuál es la estructura de mi infografía? Es la siguiente. Siempre voy a tener un titular. Normalmente ese titular me va a aparecer en mayúscula, donde ya me va a decir a mí de
qué me va a hablar esa infografía, como lo ven acá. Y un encabezado. Ese encabezado normalmente son así en letras pequeñas o una frase, ¿no? Una frase llamativa que llame la atención al lector. Luego voy a tener un pequeño texto. Sí, del cuerpo, dentro del cuerpo vamos a tener al texto, sí, imágenes, y vamos a tener una fuente y crédito, ¿no? Fuente, de dónde estoy sacando la información y quién lo está desarrollando. Entonces, más o menos como ustedes observan, una infografía tiene este formato, ¿no? Imágenes, datos, por ejemplo, organizadores, texto. Como ven, hay muy poco texto en la cual yo voy a tener que interpretar, ¿no? Mayormente me dejo guiar por las imágenes. Aquí también, por ejemplo, tengo otra infografía, donde es muy llamativa qué cosa, el título y la imagen que yo voy a presentar. Es muy llamativa, ¿sí? Beneficios de la sandía, por ejemplo, acá. El título, como ustedes observan, es un poquito grande, el cual a llamar, ¿no? El uso de los colores nos va a ayudar a nosotros, ¿no? Aquí vamos a tener información específica donde normalmente yo voy a tener que interpretar qué es lo que nos brindan, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Cómo fomentar el pensamiento. Solamente hay pocas palabras, más imágenes en las cuales las imágenes a mí me ayuda a interpretar a qué se refiere la información, ¿sí? Por ejemplo, la papa, ¿no? Beneficios de la papa, que dónde creció, cómo crece, qué tipo de papas hay. Y como se dan cuenta, tenemos su título con gran tamaño, porque eso es lo que cautiva al lector y hace que nosotros volteemos, ¿no? Normalmente, por ejemplo, cuando vamos por la avenida, por la calle, nosotros vemos un montón de infografías que nos brindan diferentes tipos de información, en la cual, al ser una infografía muy llamativa, bien elaborada, nos llama a nosotros a querer leerlos, por más que quizás ese producto o esa información no nos interese, pero simplemente por el color y por el detalle que nosotros vemos, nos llama la atención a nosotros leer, ¿cierto? Este tipo de texto, ¿qué tipo de texto es? Un texto discontinuo, ¿no? Discontinuo, ¿por qué? Porque contiene imágenes, texto, gráficos, ¿sí? Y que también yo los puedo interpretar de acuerdo a cómo voy a, de acuerdo a mis preguntas, ¿no? Porque pueden preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para elaborar una fotografía? Primero, selecciono el tema, busco una imagen muy apropiada de acuerdo a ese tema y coloco el título de manera visible, ¿no? Que haga que, vi que puede ser en cualquier lugar del esquema, pero ese título debe ser llamativo. ¿Sí? Y luego organizar, ¿sí? De manera coherente toda la información y las imágenes o gráficos que yo tengo a la mano. ¿Para qué? Para que mi información no quiere decir que el hecho que sea un texto discontinuo puede ir por cualquier lugar o que no se entienda. La información tiene que estar quizás en cualquier ubicación, pero detalladamente que tenga una secuencia lógica, ¿sí? Y nos dice que normalmente las fuentes deben de ir en letras pequeñas, ¿ya? Ahora, todos los recursos que nosotros usemos deben de estar ordenados, lo que les acabo de decir, y debo de utilizar un lenguaje breve y claro, que lo interprete la persona que lo lea, ¿sí? Que lo puede interpretar. Y las imágenes dentro de las infografías siempre van a ser necesarias, ¿sí? Entonces, ¿para qué hemos mostrado este formato de tipo de texto? Porque a través de este formato yo también voy a poder responder preguntas sobre este tipo de textos. A veces decimos, no, ay, esto es un gráfico, ¿y cómo saco la información? Pues la información va a ser interpretable de acuerdo a las imágenes y al texto. Sí, chicos, espero que me hayan podido comprender. Les animo a que puedan crear una infografía y podamos elaborar de acuerdo a una información que a nosotros nos llame la atención, que nos interese dar a conocer a la sociedad, ¿no? Muy bien, chicos, espero sinceramente que me hayan podido comprender. Sin más que decirles, nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho.